Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen que una larga y recta varilla de vidrio de índice de refracción 1,5 termina por un extremo en una cara esférica convexa de radio 8 centímetros. Nos piden calcular la posición y el tamaño de la imagen que produce una flechita de 4 milímetros colocada de pie sobre el eje y a 20 centímetros del vértice. Bien, cuando nosotros tenemos un objeto frente a un dioptrio, lo que nosotros debemos de recordar es que cuando un rayo llega paralelo desde el infinito al dioptrio, pues este rayo se refracta y en principio todos los rayos refractados irían a pasar por un punto al que llamamos foco. De la misma manera, nosotros desde forma externa respecto al foco externo, cualquier rayo que pase por ese punto, cuando llegue al dioptrio, sus rayos se pararían paralelo al propio. Así, el punto de corte entre estos dos nos daría la situación en la que se encuentra la imagen. Para poder resolver este tipo de problemas, nosotros pues lo primero que hacemos es trazamos distancias. Debemos de recordar que todas las distancias a la izquierda respecto al vértice óptico que se encuentra aquí en el punto de corte del eje perpendicular y el eje óptico, pues serán negativas, mientras que todas las distancias que estén a la derecha serán positivas. De esta forma, S representa la distancia al objeto y S' a la imagen. Cuando nosotros vamos a resolver problemas con dióptricos, pues lo único que nosotros tendremos que usar es las 4 ecuaciones que tenemos para el dióptrio. Entonces, en nuestro caso, como conocemos el índice de refracción de la varilla, que es 1,5, que es el interno, sabemos que el objeto se encuentra en el aire y el índice de refracción del aire es 1 y sabemos exactamente a qué distancia se encuentra el objeto respecto al vértice, ¿vale? Pues nosotros podemos calcular fácilmente la distancia a la que se encontrará en la imagen. Obviamente es simplemente sustituir y gastar mucho cuidado con los signos. De esta manera tenemos que tener muy claro que S' ya por la representación gráfica va a tener un valor positivo, ¿vale? Y en este caso pues simplemente ir operando, sustituyendo con mucho cuidado y que sea el valor coherente con lo que nosotros estamos teniendo. Fijaros que un objeto que desde fuera se encontrara a 20 centímetros, pues produciría una imagen que estaría 20 centímetros, 1,2 metros hacia el interior. Una vez que ya conocemos el valor de la distancia de la imagen, pues calcular el valor de los focos es muy sencillo, puesto que también conocemos cuál es el radio de los sistemas. Fijaros que como se trata de una varilla convexa, el radio se encuentra a la derecha del vértice óptico y por tanto el radio lo usamos con valor positivo, y aquí lo único que tenemos que gastar mucho cuidado es en la distribución de los índices de refracción. En este caso el foco F' me sale a 0,24, que estaría en el interior, mientras que F pues simplemente teniendo en cuenta que tiene que tener signo negativo respecto a F', es decir, tiene que estar en el lado opuesto y va a depender de los cocientes de los índices de refracción, pues tiene un valor de menos 0,16 metros. A partir de aquí, pues lo que nosotros tenemos que calcular también son las distancias. Pues en este caso es muy sencillo, como necesitamos saber cuál es la altura de la imagen y conocemos cuál es la distancia de la imagen, la distancia del objeto, los índices de refracción, pues simplemente sustituir. Fijaros que en este caso, cuando nosotros calculamos el valor de la altura, nos sale negativo y es coherente porque el objeto imagen se encuentra debajo de lo que es el eje óptico y esta es la razón por la cual nos tiene que salir negativo. Como veis, el objeto imagen tiene en este caso una altura mayor, ¿vale?, que la del objeto real. Como también nos piden en el segundo caso lo mismo, pero suponiendo que la lente fuese cóncava, pues bueno, pues nosotros ahora haríamos la misma representación que hemos hecho también en el primer ejercicio que hemos resuelto. Y nada, lo que tenemos que tener muy claro es que un rayo que fuera paralelo
al eje óptico, pues al llegar se refractaría y en este caso se desviaría hacia afuera. Entonces a nosotros lo que nos interesa es la proyección del rayo hasta pasar por el foco, mientras que un rayo que fuera dirigido hacia el foco F, al llegar a la superficie de separación entre los dos dióptricos, pues continuaría recto, de forma que también la proyección me daría la posición en la que se encuentra la imagen. Así la imagen me va a salir derecha, pero de menor tamaño y más cerca también de longitud. Entonces volvemos a aplicar las ecuaciones de los dióptricos y mirad, en este caso ahora cuando calculamos S', pues como veis me sale de 0,133 metros, es decir, se encuentra a una distancia menor que el objeto. Tiene un signo negativo, lo cual nos indica que se encuentra a la izquierda del vértice óptico. Y finalmente nos vamos con la altura para ver y vamos a demostrar que tiene que salirnos más pequeño que el objeto, y en este caso, pues como vemos, al sustituir teniendo en cuenta los criterios de signos, pues como podemos ver prácticamente nos sale de 2 milímetros, que es bastante más pequeño que el valor real que tenía inicialmente el objeto.